1955 se trasladó a Cajamarca para realizar murales al fresco en el llamado Cuarto del Rescate. Se trató de un encargo de la Junta Departamental de Cajamarca. Su boceto, Hecatombe de Cajamarca, no fue aceptado inicialmente. Los responsables de la Junta solo querían que se grafique la escena donde el Inca cautivo ofrece llenar su cuarto prisión de oro y plata para conseguir su libertad. Para Blas, la captura de Atahualpa es más importante para la historia del Perú y de América que el ofrecimiento del Inca. Afortunadamente para la ciudad de Cajamarca y para el Perú, se acordó que Blas realice los dos murales. Si bien los trabajos son hermosos, no son de gran tamaño. Parece que el primero, Hecatombe en Cajamarca, no les gustaba mucho, pero él agarra, se impone y logra hacer los dos murales, que en este momento se encuentra en Cuarto del Rescate de Atahualpa. Él, o sea, ves, lo que faltaba era que oportunidades para poder trabajar en esta técnica. Pero que te vuelvo a repetir, Lima es muy cruel, Lima siempre ha sido muy dura para la cultura. No es México, ¿no? Que el gobierno se interesó y se interesa por el arte, por la época del mural, ¿no? De los grandes maestros, ¿no? Es el gobierno quien manda a hacer los murales. Bueno, los murales, en realidad, Sabogal siempre lo dijo hasta antes de su muerte, de que él nunca tuvo el mural que se merecía, ¿no? Siempre el mural tiene la característica de comunicación masiva y lo que se necesita es un gran muro. Creo que ningún pintor peruano tuvo la suerte que tuvieron esa gran trilogía de pintores mexicanos que son Orozco, Siqueiro y Rivera, ¿no? Acá sí hubieron murales, pero murales pequeños, ¿no? Pequeños que, digamos, no estaban a la altura de la escuela de pintura mexicana, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Blas realizó hermosos diseños con la idea de convertirlos en murales. Lamentablemente, por falta de auspicios e interés de algunas instituciones públicas, su trabajo solo se quedaría en bocetos. El Perú se perdió extraordinarios murales, como por ejemplo Incario y Coloniaje. En estos bocetos de murales, el artista abordó el lenguaje alegórico. Estoy en el distrito del Rímac. Acá funciona un local muy conocido, el Rinconcito Cajamarquino, y hasta él llegaba Camilo Blas acompañado de sus familiares y amigos para pasar un buen momento, acompañado de música y cocina de su natal Cajamarca. De hecho, cuentan que pintó un mural aquí, pero en una de las remodelaciones del local lo destruyeron, y lo increíble es que no queda ningún registro fotográfico del mismo. En 1957 falleció José Sabogal. Esta sensible muerte fue un duro golpe al movimiento indigenista, que sin su líder iría perdiendo influencia en el medio artístico. Camilo Blas publicó un homenaje póstumo a su maestro en una revista limeña. Blas siempre salió al frente ante los ataques contra el indigenismo, realizados por autores y críticos que abogaban por un arte cosmopolita, privilegiando lo abstracto antes que lo realista. A pesar de los problemas, la carrera artística de Camilo Blas mantuvo gran presencia.
Su obra fue expuesta en París, en la exposición titulada Tesoros del Perú. Y en nuestro país siguió exponiendo en galerías de Trujillo y en muchas de Lima, como la del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ubicada en el Jirón Cusco. En 1960 se jubiló como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1963, Camilo Blas realizó una exposición individual de su trabajo en el Aeroclub, que era una dependencia de la Fuerza Aérea Peruana, que tenía 2 locales culturales ubicados en el centro de Lima. Uno de ellos aquí, en la actual cuadra 7 del Jirón de la Unión, conocida antes como calle Baquija. En esos años, casi toda la movida cultural de la ciudad se concentraba aquí, en el centro. Más de 10 años después de la muerte de Sabogal, los ataques contra el indigenismo y su persona continuaban. Por ello, en febrero de 1968, Camilo Blas escribió una carta en El Comercio que se titulaba Sabogal sí sabía pintar, para refutar las declaraciones vertidas por el pintor Ricardo Grau contra la escuela indigenista. El primer ataque que tiene el grupo indigenista no se da con Ricardo Grau, sino que es a partir de los años 40 más o menos, ¿no? Sino es con Rafael Larco Herrera, a través del diario La Crónica. Entre sus esporádicas salidas al extranjero, Camilo Blas viajó a Europa en 1971 y también a México. Él siempre me dijo, ¿no?, que de las cosas que se pesaba es no haber ido a Europa, ¿no? Porque tú sabes que de todas maneras ver obras siempre enriquece al artista. No hay artista en Lima, que sobre todo de esa etapa, que todo el mundo iba a Europa, ¿ves?, a mirar a los grandes maestros. Eso los enriquecía mucho, ¿ves? Él solamente va a ir ya de turismo, ¿no? Va a conocer España, ¿ves? Él va a estar en España. En la década del 70, el hermoso cuadro La Trilla de Camilo Blas apareció reproducido en una estampilla de correos durante el gobierno de las Fuerzas Armadas que dirigían al país desde 1968. 10 años más tarde, en 1978, en la Sala de Arte del edificio de Petroperú, que está aquí a mi espalda, se organizó una muestra antológica del trabajo de Camilo Blas. A lo largo de los años su pintura había evolucionado muchísimo, pero nunca perdió su carácter costumbrista y peruanista. Si bien él reconocía que su maestro era José Sabogal, Blas desarrolló su propia estética, su propia temática y su propia técnica. Siempre estuve interesado en la obra de Camilo Blas como perteneciente al grupo indigenista, porque contrariamente a Sabogal, si bien el concepto de la pintura era, la ideología, digamos, era la de expresar el Perú profundo a través del indigenismo, la variante que tenía en términos formales, en términos artísticos, de cómo veía él la pintura, cómo se expresaba Camilo Blas, era modulando el color, por ejemplo, y a través de formas un poco más redondas que hacía que su pintura sea un poco más sensual. El tema de pintura, cómo lo maneja él, hay una evolución en el tema. El tema primero es netamente indigenista y después evoluciona a las escenas costumbristas, a las escenas de las jaranas, y en la parte formal, que es la parte, digamos, artística, hay una modulación en el color.
el color lo termina modulando y hay un gran trabajo en los violetas y amarillos. Y hay una, digamos, atmósfera cercana a la pintura de Seurat, si se quiere, sin llegar él al puntillismo de Seurat, ¿no? Por su destacada labor artística, Camilo Blas fue condecorado tanto en Cajamarca como en Trujillo, ciudades con las que estuvo íntimamente vinculado. Asimismo, en 1984, la Escuela Nacional de Bellas Artes lo nombró profesor emérito. Bueno, fue algo muy agradable en esos momentos porque todas las chicas, todas nuestras compañeras se acercaban a nosotros y querían saber de él más. Lo estudiamos en educación artística.